Dios te bendiga, Tonín. Contestarle al tío Manuel que no puedo salir, porfa. Es que si salgo se empieza.
Hey, David, Dios te bendiga mucho. ¿Qué tal? Tonín, hermano, ¿se lo habéis dicho al tío Manuel? Hey, Felipe, Dios te bendiga. ¿Qué hacemos? ¿Esperamos un poquito al tío Manuel y eso? Sí, sí que tenía, sí que tenía. Manolín, ¿qué tal? Dios te bendiga. Santo es tu nombre, Jesús. Aleluya. Pascual, Dios te bendiga. Tío Manuel, perfecto. Dios le bendiga mucho. Bueno, deciros a todos buenas noches y que el Señor os bendiga un montón. Amén. Santo es el Señor. A ver. Bueno, que el Señor os bendiga mucho. Y vamos a hablar un poquito del Señor. Amén. Aleluya. Hablar un poquito del Señor. Hablar un poquito de la historia del cristianismo. Hablar un poquito de todo en esta noche. Amén. Con la única intención de poder hacerles bien y de que pasemos un rato, un tiempo juntos en el Señor. Lo estoy compartiendo desde la página de la iglesia, porque bueno, lo que voy a traer en esta noche sí que me gustaría que sea algo que se quede grabado en vuestro corazón. Amén. Y para lo que vamos a hablar en esta noche, simplemente voy a utilizar Biblia. Ya está. Solo Biblia. Amén. Porque reconocemos que la Biblia es la palabra del Señor. Amén. Y la recibimos como tal. Y por eso todo lo que se vaya a hablar en esta noche,
lo voy a hablar únicamente tomando versículos de la palabra del Señor. Amén. Con la única intención de bendecirles, como he dicho antes. Miren, una de las traducciones que siempre uso, ¿no? A la hora de a lo mejor de prepararme un mensaje, sí que es verdad que me gusta mirar en varias, pero hay una traducción que decidí, ¿no? Decidí que fuese la que siempre se use, ¿vale? Y esa es Reina Valera. Amén. ¿Por qué? Porque a pesar de que, bueno, algunos dicen el tema de las erratas que pueda tener esa traducción o esa revisión, ¿vale? Porque son revisiones. Sí que os diré que preguntando, a mí siempre me aconsejaron personas que saben muchísimo, muchísimo más que yo, siempre me aconsejaron Reina Valera. Amén. Entonces, claro, si tomamos en cuenta que para el tema de traducirlo al castellano y si tenemos en cuenta que, bueno, que antes de la Reforma Protestante creo que lo que usaban, ¿vale? Si no me equivoco, o la mayoría de veces lo que utilizaban era, lo tengo aquí apuntado, creo que era la Vulgata latina, ¿vale? Y digamos que Casiodoro de Reina fue el primero, fue de los primeros, o fue el primero en que cuando hizo su obra utilizó o fue directo a los escritos en las lenguas originales, ¿vale? Fue al masorético para el Antiguo Testamento y bueno, y fue a lo que se llama el texto receptus, no sé si lo estoy diciendo bien, ¿vale? Pero creo que es así, ¿vale? Que es el texto en griego para hacer su obra, ¿vale? Y bueno, y cabe destacar algo que yo creo que es muy importante, ¿vale? Esto que voy a decir ahora, creo que es importante, ¿vale? Cuando se estaban haciendo las revisiones para Reina Valera, ¿de acuerdo? Sí que es cierto que para hacer esta revisión se reunieron diferentes, o sea, un grupo de biblistas que eran de diferentes denominaciones cada uno, ¿de acuerdo? Y se unieron para hacer una revisión, para hacer una traducción, ¿vale? Y no alteraron en ningún momento el sentido básico del mensaje bíblico del principio. Amén. Entendiendo que, claro, originales, lo que existe son copias de los originales y bueno, y cabe destacar que hicieron Reina Valera, ¿vale? Esa revisión de Reina Valera con diferentes personas de diferentes denominaciones. ¿A dónde quiero llegar? Que muchas veces cuando es un movimiento el que hace una traducción, a veces influencia ese movimiento a la hora de traducir, ¿vale? Entonces creo que Reina Valera no está muy influenciada. Amén. Y entre los consejos que me dieron y lo que he podido leer, al final me quedo con Reina Valera. Y luego hay un detalle súper importante: los judaizantes no soportan Reina Valera. Entonces, me gusta mucho. Amén. Así que vamos a usar Reina Valera. Gloria tenga el nombre del Señor. Amén. En los concilios no me voy a meter, ¿vale? Los concilios son importantes. Algunos atacan el tema de los concilios diciendo, bueno, que la filosofía influyó mucho en el tema de los concilios y tal. No digo que no, ¿vale? Pero sí que es verdad que los concilios fueron muy, 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 muy importantes porque el cristianismo desde su principio, desde el principio, el cristianismo ha sido atacado desde el día 1, desde el primer día ha estado atacado continuamente ha sido atacado el cristianismo. Entonces, y bueno, y ha sido atacado sobre todo con el tema de la doctrina, porque el plan de Satanás que ha tenido, que tendrá y que tiene es atacar la doctrina, siempre. Entonces veo que sí que fue necesario esas reuniones, esos concilios que se tenían que hacer, dada
el padecimiento que el cristianismo tenía, que ha ido teniendo, la persecución que ha ido teniendo. Persecución me refiero a nivel doctrinal, herejías que se han ido metiendo en el cristianismo, continuas filosofías que han hecho daño al cristianismo, muchas cosas, ¿vale? Por ejemplo, entendemos, o una de las... Además, quiero pasar por aquí porque creo que es importante que tengamos en cuenta esto, ¿vale? Por ejemplo, había un grupo, ¿vale? Una de las herejías que se introdujeron y que siguen hasta hoy, ¿vale? Había un grupo que se dedicaba a negar la deidad de Jesús, ¿vale? Los ebionitas o los judaizantes se metían o se negaban, querían negar lo que es la deidad de Cristo. No solamente estamos con esto, también entraban, digamos, los agnósticos, ¿vale? Que esto es lo que hacían, bueno, negaban las principales doctrinas cristianas, pero aparte de esto, se centraban bastante en el tema de la encarnación de Dios en la persona de Cristo. También encontramos aquellos que negaban que Jesús tuviese la misma condición divina que el Padre y encima afirmaban que Jesús fue creado. Otra herejía. Y otra de las herejías era cuando, aunque aceptaban, ¿vale?, que Cristo era eterno, pero sin embargo decían que no era igual al Padre. De hecho, por lo que comentaba antes, el tema de los concilios, si eran importantes, esta última herejía que os he dicho fue rechazada por el concilio de Nicea. Y hay algo que me llama mucho la atención, es que las herejías se han puesto en contra de la persona de Cristo siempre. Han atacado la persona de Cristo siempre. Han ido a por la persona de Cristo siempre. Siempre. Creo que es una base importante a tener en cuenta. Amén. Gloria tenga el nombre del Señor. Y bueno, viendo todo esto, creo que es importante recalcar algo que estaba y está en la doctrina de los apóstoles, ¿vale? Vemos que cuando han querido atacar la doctrina, cuando han querido sacar las herejías, han ido siempre a por la persona de Jesucristo. Pero hay algo que tenemos que tomar en cuenta y que es bastante importante, y es ver cómo la doctrina de la Trinidad proporciona una defensa a la existencia eterna de Jesucristo. Sí, la doctrina de la Trinidad. Porque la gente que pelea en contra de la Trinidad se basa en decir o en establecer en que la Trinidad es algo que se establece por parte católica, ¿de acuerdo? Y te acepto que el nombre Trinidad esté en la doctrina católica, te lo acepto que ese nombre esté, pero la Escritura me enseña acerca de la Trinidad. La doctrina de los apóstoles, lo que los apóstoles predicaban, me enseña acerca de la doctrina de la Trinidad. Amén. Es más, incluso cabe destacar, incluso cabe decir que conocemos la Trinidad a través de Jesús. A través de Cristo conocemos la Trinidad. Y ahora ustedes, a lo mejor habrá gente que se eche las manos en la cabeza, ¿no?, con esto que estoy diciendo. Pero vamos a leer unos versos de la palabra, de la Biblia. Como he dicho antes, quiero basarme en la Escritura. Voy a centrarme en la Escritura, ¿vale? En Reina Valera, que es la que siempre utilizo, ¿de acuerdo? Juan 1:18, por ejemplo, ¿vale? Vamos a leer. Dice: a Dios nadie le vio jamás. ¿Quién? Nadie. Dice: el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Vale? Ya estamos viendo cómo la persona de Cristo, ¿vale? Y esto es lo que predicaban los apóstoles. Es que a Dios nadie le vio jamás, pero el unigénito Hijo, que está a la diestra del Padre, Él le ha dado a conocer. Fijaos. Amén. Estamos hablando de dos personas. Las dos personas de la Trinidad, Padre e Hijo. Seguimos, ¿vale? Juan 12, verso 45 dice:
y el que me ve, ve al que me envió. No solamente habla de los dos, sino que habla de una unión. Amén. Seguimos, Juan capítulo 17, verso 5. Dice, y ahora pues, Padre, fíjense en esto, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Una preexistencia de Cristo, antes de que todas las cosas fueran creadas. El Padre, Dios y el Verbo, en gloria, juntos. Amén. Pero seguimos, ¿vale? Juan 14, verso 8. Fíjense, ¿vale? En esto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre, muéstranos el Padre, y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Fíjense, qué detalle. Felipe le dice, muéstranos al Padre, y la respuesta de Jesús es, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y dice, ¿cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? ¿Habéis visto la unidad? La unión perfecta. Cristo en el Padre y el Padre en Cristo. Amén. Ahí se concentra la perfecta unidad. De hecho, vamos a leer Filipenses capítulo 2 a partir de versos 6. Y fijaos lo que dice. Bueno, vamos a leer a partir del verso 5. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y ahora empieza el verso 6. El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Esto lo podemos unir con Juan 1:1. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Amén. Y luego sigue diciendo, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y ahora lo unimos con Juan. Dice, y aquel verbo fue hecho carne. Lo que predicaban los apóstoles, la doctrina de los apóstoles. Porque, os digo algo, hermanos, no hay otra. No hay otra doctrina. No existe otra doctrina. Y luego están los que dicen, para atacar la deidad de Cristo, dice, es que Jesús nunca se autoproclamó Dios. ¡Qué barbaridad! En Mateo, en el capítulo 4, verso 7, cuando el tentador, el diablo, que el Señor lo reprenda, se va a tentar a Jesús, ¿qué le responde Jesús? No tentarás al Señor tu Dios. ¿Por qué causa los fariseos quisieron crucificarle? Porque decía que Dios era su Padre, haciéndose igual a Dios. La doctrina de los apóstoles. Pero hay algo que me llama mucho la atención tocante a la doctrina de esta unidad trinitaria, o de esta triunidad, o de esta trinidad, como lo queráis llamarlo. Y es que hay algo que me llama mucho la atención, y es cuando Jesús ora en el Getsemaní. Fijaos, porque lo vamos a leer. Cuando Jesús ora en el Getsemaní, dice en el verso 17, del 21 al 23, fijaos en este detalle, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos
sean uno en nosotros. Fíjense, hermanos, cómo de una forma sencilla y simple Cristo está enseñando la unidad perfecta. Padre, que sean uno, ¿como quién? Como tú en mí, dice, y yo en ti. Esa es la perfecta unión, la unidad divina. Amén. Pero seguimos, si nos vamos a Juan al capítulo 14, en el verso 10, de 10 al 14, que eso lo podemos, mira, de hecho lo vamos a leer, ¿vale? Del 10 al 14, fijaos, dice, a ver que lo tengo por aquí. Dice la palabra del Señor: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace la obra. ¿Fijáis? Dice, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Dice, de cierto os digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Perfecta unidad. Pero ahora dicen, vale, ¿y el Espíritu Santo qué? Y en el verso 16... mete al Espíritu Santo y dice, y yo rogaré al Padre, yo, Jesús, rogaré al Padre, y os dará otro consolador, 3, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad. Amén. ¿Habéis visto? La Trinidad no es algo que surgió por los católicos. Es algo que está plasmado en la Escritura y es algo que los apóstoles predicaban. Y ahora yo si os hago una pregunta en esta tarde, ¿vale? Y yo os digo, ¿cuál es la base del cristianismo? Por ejemplo. Y es lo que quiero que la iglesia que estoy pastoreando entienda y guarde en el corazón. ¿Qué es la base del cristianismo? La base del cristianismo recae en Cristo. La base del cristianismo es Cristo, únicamente Cristo. ¿Y quién es Cristo? Eso es la base del cristianismo, es Cristo. ¿Y quién es? Porque todas las falsas doctrinas, cada vez que Satanás ha querido levantarse, ir en contra y mover y desviar la doctrina, ha ido atacando la persona de Jesús. ¿Y de quién es Jesús? Fijaos lo que pone en 2 de Corintios capítulo 4 verso 4. Voy a terminar ya, dice, y el Dios de este siglo, que es Satanás, ¿vale?, cegó el entendimiento de los incrédulos, fíjense, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Se han fijado en esto? Voy a repetirlo, Y el Dios de este siglo cegó el entendimiento, es decir, Satanás, que el Señor lo reprenda, cegó el entendimiento. ¿De quién? De los incrédulos. ¿Para qué? ¿Con qué fin? ¿Con qué finalidad el diablo hace esto? Dice, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Y sigue diciendo el apóstol Pablo, el cual es la imagen de Dios. ¿Han visto, hermanos? Hay un gran predicador, le llaman el príncipe de los predicadores, Spurgeon, y él dijo, el Evangelio es completamente y solamente Cristo. Cristo es el autor del Evangelio, el tema del Evangelio y el fin del Evangelio.
Si el Evangelio no se relaciona con Cristo, no es Evangelio. La excelencia del Evangelio descansa en la gloria de Cristo. Aleluya. Disfruto con este tema. Disfruto con este tema. Cristo, como dice la Manuela, Cristo es el centro de nuestras vidas. Cristo es el centro del Evangelio. Cristo es el centro de la doctrina. Cristo es la base. Él es el centro. Fijaos que todos, no hace falta que me pare a leerlo. Si queréis, porque he dicho que iba a tocar todo con la palabra, le echamos un vistazo. Pero fijaos que cuando surge esta pregunta, ¿no? La pregunta que el Señor Jesucristo hace, eso está en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 16, llega y dice: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Os acordáis? Esta famosa pregunta. Que Jesús, fíjense, que fue Jesús quien lo hizo. Y ahora llega y le responden, pues unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías, alguno de los profetas. ¿Por qué responden esto? ¿Vale? Porque esta es la pregunta. ¿Por qué responden esto? Miren, cuando veían a Cristo, ¿vale? Y conociendo lo que conocían acerca de los profetas, habían detalles de Jesús que se acercaba, aunque Cristo realmente sobrepasaba todo, o sea que mejor dicho será que la forma de vida, a lo mejor por decirte algo, de Elías, veían que Elías era un hombre de oración, que era un hombre de milagros, y eso lo estaban viendo en Cristo. Amén. Es que algunos dicen que eres Jeremías. ¿Por qué? Porque Jeremías, vieron en Jeremías a través de la Escritura el ejemplo de sufrimiento por la verdad que Jeremías proclamaba, y eso lo veían en Cristo. Entonces lo comparaban con un hombre. Es que dicen que eres Elías, dicen que eres Jeremías, dicen que eres Juan el Bautista. Pero claro, luego viene la segunda pregunta y dice: vale, y ahora vosotros, los que estáis conmigo, ¿quién decís vosotros que soy? ¿Habéis visto? Y ahora llega el apóstol Pedro y da una respuesta tremenda, hermanos. Dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Cristo, el Hijo del Dios viviente. Vaya, mira, ese versículo no lo había yo puesto, pero cualquiera que se extravíe y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y al Hijo. Gloria a Dios. Amén. Es un crack, nuestro presidente. Sé que no te gusta que te llamen presidente, pero mira, para hacerte rabiar un poquito. Fijaos como el apóstol Pedro, ¿vale? Como el apóstol Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es decir, Pedro estaba entendiendo que Jesús es diferente a todos los hombres. Pedro estaba palpando que Jesús es diferente. No era igual a los demás. Pero no solamente eso, es que encima Pedro había entendido que había una relación profunda entre Jesús y entre Dios. Había una unión que nunca jamás se ha visto con ningún hombre en la tierra. Por eso, él recibe por medio del Espíritu Santo, él recibe por revelación del Padre, y le dice, por esta revelación, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es decir, cuando hablamos de la palabra Cristo y hablamos de la palabra Hijo, podemos entender que estos son sustantivos, ¿vale?, que están indicando que Él es el Mesías prometido. Él es el del que habla la Escritura, pero también es divino, es el Hijo de Dios. Y en esta doctrina, en esta verdad,
en lo que está diciendo el apóstol Pedro, en la verdad de que tocante a Cristo, que Cristo es divino, que Cristo es el Hijo de Dios, en esa verdad llega el Señor y dice: sobre esta roca, sobre esta verdad, sobre quien yo soy, es que voy a edificar mi iglesia. La iglesia de Cristo está edificada en Cristo. La doctrina de Cristo está edificada en Cristo. Y no hay otra. Gloria tenga su nombre. Como dijo Agustín de Hipona, dice, ¿cómo esto lo tengo aquí apuntado? Dice: es como que Jesús le dijo a Pedro: te edificaré sobre mí, porque Pedro es iglesia y Cristo es la roca. Te edificaré sobre mí, no yo a mí mismo sobre ti. Edificados en Cristo. Por eso entendemos que la base es Cristo, que la doctrina es Cristo, y que los apóstoles recibieron la doctrina de Cristo. Dice en Mateo, en el capítulo 11, verso 1, dice: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, de dar instrucciones, Jesús es quien los discipulaba. La doctrina de los apóstoles no se le ocurrieron a los apóstoles. La doctrina de los apóstoles fue enseñada por Cristo. Y ellos predicaron lo que Cristo les enseñó. Incluso el apóstol Pablo, la doctrina que recibió, la recibió de Cristo. Y Cristo los envió a predicar para que la iglesia fuese formada, sustentada y creciese en la doctrina de los apóstoles, que es la doctrina de Cristo. ¿Y cuáles son las doctrinas de los apóstoles? Ya he estado hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuáles son las doctrinas de los apóstoles? El perdón de pecados a través de Cristo. ¿Cuál es la doctrina de los apóstoles? La salvación por gracia a través de Cristo. Esto es la doctrina de los apóstoles. La doctrina de los apóstoles. La doctrina de los apóstoles. Presi, ¿no te gusta que te llamemos Presi? Pues Presi. Dios bendiga a nuestro Presi. Seguimos, que termino ya, que no les voy a dar la noche, perdón. Termino enseguida, ¿vale? Volviendo al medio mensaje. La doctrina de los apóstoles es la que Cristo enseñó. La doctrina de Pablo es la que fue recibida por Cristo. Por tanto, el trabajo de Satanás, como he dicho al principio, el trabajo de Satanás ha sido, es y será ir en contra de la doctrina, ir en contra de la base de la iglesia. Dice en Gálatas capítulo 1 verso 6, dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de aquel, dice, del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir otro evangelio diferente. Y fijaos lo que dice: no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban, dice, y quieren pervertir el evangelio. Dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente que el que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. En otras palabras, no es quien lo anuncie. Por eso dice: si nosotros, fíjate lo que dice el apóstol Pablo, si los apóstoles del Cordero os anuncian otro evangelio, o un ángel os anuncia otro evangelio, sea anatema,
no es quien lo diga, sino lo que se diga. La doctrina tiene que predicarse, la que fue estipulada desde el principio. Desde el principio. Y cuando dice esto, hermanos, ¿saben lo que da a entender? ¿Saben lo que da a entender el Señor? Bueno, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, cuando dice: si os predicaran otro evangelio, sea anatema, no le creáis, sea anatema, sea maldito. ¿Saben lo que dio a entender? Que con Cristo y la Biblia, la revelación especial ya había terminado. Ya había terminado. Ahora, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos la iluminación para comprender correctamente lo que ya ha sido hablado con anterioridad. Esa iluminación que nos enseña, que nos hace comprender la doctrina de los apóstoles, que nos hace comprender la Escritura, que nos hace comprender la doctrina de Cristo, para que podamos entender que todo lo que reciba, toda profecía, toda doctrina, toda enseñanza, toda administración, todo tiene que pasar por aquí. Si por aquí, mejor dicho, si lo que yo voy a profetizar, si lo que yo voy a enseñar, si lo que yo voy a predicar, si lo que yo voy a administrar no pasa por este filtro y esto da el visto bueno, no es de Dios, sea lo que sea. No es de Dios. Porque esto fue lo que nos dejó el Señor. Y viendo la oración del Getsemaní, algo que también es una base, y con eso termino, es lo que he leído antes, cuando he dicho que en la oración de Cristo, el Señor dijo: que sean uno. Que los apóstoles, que los discípulos sean uno. Que la iglesia sea una. Entiendo y veo correcto que hayan diferentes denominaciones, porque cada denominación puede tener una perspectiva, ¿vale?, de alguna doctrina que no es tocante a la salvación o que no es de las esenciales, de las que son el pilar del cristianismo, ¿vale? Que yo crea que la mujer puede llevar pantalones y que tú creas que la mujer no puede llevar pantalones. Eso es algo administrativo. Si yo te respeto y tú me respetas, eso no nos impide el poder tener comunión. Por lo tanto, yo entiendo que hayan denominaciones, porque con las denominaciones pues uno puede saber o puede entender qué tipo de administración pueden tener, ¿vale? Pero tocante a la doctrina, debemos ser una sola iglesia. Tocante a la comunión, debemos ser una sola iglesia. No porque lo diga el Joaquín que está hablando, sino porque es algo que estableció Cristo. Una sola iglesia. Por lo tanto, ¿con quién no debo tener comunión? Porque hay con quienes no debemos tener comunión. Y ahora, ¿con quién no debemos tener comunión? ¿Saben con quién no debemos tener comunión? No debemos tener comunión con aquellos que no reciben la doctrina de los apóstoles. ¿Y cuál es la doctrina de los apóstoles? Te lo vuelvo a repetir: los que niegan la deidad de Cristo, los que niegan la Trinidad, los que niegan o los que dicen que Cristo fue creado, los que niegan la salvación por gracia, los que niegan el perdón de pecados por medio de Cristo. Todos estos, ¿vale?, son los que no tienen la doctrina de los apóstoles y son con los que no tenemos que tener comunión. Tampoco podemos tener comunión con aquellos que, llamándose hermanos,
practican pecado. Tampoco podemos tener comunión, porque el apóstol Pablo en la Escritura nos dice que ni comamos con ellos ni nos juntemos. Con esos son con los que no tenemos que tener comunión. Ahora, ¿con quién sí que he de tener comunión? Tengo que tener comunión con todos aquellos con los que Dios sí que tenga comunión. Porque si Dios tiene comunión con usted, yo tengo que tener comunión con usted. Amén. Aleluya. La base del cristianismo es Cristo, la doctrina de los apóstoles enseñada por Cristo, la unidad dentro del cuerpo de Cristo. Esto es el evangelio y ya no hay otro evangelio. Y cualquiera que enseñe otro evangelio sea maldito, dice la palabra de Dios. Y este es el evangelio. Y esto es lo que quiero, hermanos, que se os guarde en el corazón. Amén. No voy a seguir, creo que lo voy a dejar aquí. Estoy muy a gusto predicando, me podía tirar 1 hora, pero no voy a hacerles caso. Solamente desearles que el Señor les bendiga mucho, desearles que el Señor les guarde, que estén orando por mí, yo también estaré orando por todos ustedes, y confiemos porque Cristo ya está a las puertas y pronto vendrá por su iglesia. La suya, porque no hay otra. La que tenga la doctrina de los apóstoles y la que viva en comunión con Cristo. Que el Señor os bendiga, que el Señor os guarde. Un fuerte abrazo a todos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Bendiciones, hermanos.